La Antártida es un continente de extremos, un mundo blanco y misterioso donde la naturaleza ha impuesto sus propias reglas. Es un territorio sin frontera políticas, sin ciudades, sin poblaciones permanentes, donde la única presencia humana está representada por científicos y expedicionarios que se atreven a desafiar uno de los ambientes más hostiles del planeta. La Antártida es el lugar más frío, el más ventoso y el más aislado de la Tierra. Pero al mismo tiempo, es un laboratorio natural único, una cápsula del tiempo que guarda la historia climática de millones de años y un ecosistema fascinante que ha sabido adaptarse a lo imposible. Hablar de la Antártida es hablar del último rincón inexplorado del planeta, un continente que, durante siglos, permaneció en el imaginario colectivo como un mito, una tierra de hielo y silencio más allá del mundo conocido. Desde los primeros mapas medievales que mostraban un continente misterioso en el sur hasta las expediciones de los siglos XVIII y XIX, la Antártida fue una incógnita que despertó la curiosidad y la ambición de exploradores y científicos. Pero la Antártida no es solo un lugar remoto y congelado. Es el motor climático del planeta, un regulador de los océanos y las corrientes atmosféricas, el guardián de una reserva de agua dulce que, si se derritiera, elevaría el nivel del mar en decenas de metros. Es un continente donde el tiempo se mide en glaciares, donde el viento sopla con la fuerza de huracanes y donde la noche puede durar meses enteros. Para entender este mundo blanco, es necesario remontarse a sus orígenes, a su formación geológica, a los tiempos en que la Antártida no era un desierto de hielo, sino una tierra verde y templada, un paraíso perdido que, con el paso de los milenios, quedó atrapado en el invierno eterno. Desde su origen en el supercontinente Gondwana hasta su separación y transformación en la vasta extensión helada que conocemos hoy, la historia de la Antártida es la historia de la Tierra misma. Y es ahí donde comienza nuestro viaje, en la geología, en la historia profunda del planeta, en los movimientos de la corteza terrestre que, lentamente, moldearon este continente extremo. Para entender la Antártida tal como la conocemos hoy, es necesario viajar en el tiempo, no cientos, ni miles, sino cientos de millones de años atrás, cuando el planeta era un lugar completamente diferente. La Antártida no siempre fue un desierto helado cubierto por kilómetros de hielo. Hubo un tiempo en que sus tierras estaban cubiertas de bosques frondosos, habitadas por dinosaurios y bañadas por un clima templado. La historia de la Antártida es la historia del movimiento de los continentes, de la fragmentación de una Tierra unida en una sola masa de tierra, y de cómo las fuerzas geológicas del planeta moldearon este extremo del mundo hasta convertirlo en la helada inmensidad que conocemos hoy. Hace aproximadamente 550 millones de años, en el período conocido como el Cámbrico, todas las tierras del planeta estaban unidas en un supercontinente llamado Gondwana. Este gigante abarcaba lo que hoy son América del Sur, África, Australia, India y la Antártida. Era una tierra exuberante, con mares poco profundos, arrecifes de coral y una biodiversidad impresionante. Durante millones de años, Gondwana se mantuvo estable, pero en las profundidades de la Tierra, las fuerzas tectónicas ya estaban en movimiento. Con el tiempo, el planeta comenzó a cambiar. A medida que las placas tectónicas se movían, Gondwana empezó a fracturarse. Hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, la Antártida ya era una región definida dentro de Gondwana, pero aún no estaba congelada. Era un territorio cubierto de bosques, con ríos y lagos, y poblado por una fauna que incluía dinosaurios y criaturas prehistóricas. En este tiempo, la Antártida no se encontraba en el Polo Sur, sino más al norte, con un clima más templado. Se han encontrado fósiles de helechos gigantes, árboles con anillos de crecimiento y restos de dinosaurios que confirman que alguna vez fue un ecosistema vibrante. La gran transformación comenzó hace aproximadamente 180 millones de años, cuando Gondwana se fragmentó. Australia, África y América del Sur comenzaron a separarse, y la Antártida empezó a moverse lentamente hacia el sur. A medida que avanzaban los milenios, el clima comenzó a enfriarse. Hace unos 40 millones de años, durante el período Eoceno, la Antártida ya estaba en su ubicación actual, pero aún conservaba vestigios de su antigua vida. Sin embargo, la separación definitiva de América del Sur fue el evento clave que selló su destino. Hace alrededor de 35 millones de años, se abrió el paso de Drake, el estrecho de agua que hoy separa la Antártida de Sudamérica.
Este evento geológico aisló completamente el continente, permitiendo la formación de la corriente circumpolar antártica, una corriente oceánica que rodea el continente y lo separa de las masas de aire cálido provenientes del norte. Con este aislamiento, las temperaturas descendieron drásticamente, y los bosques desaparecieron bajo capas de hielo cada vez más gruesas. El resultado fue la Antártida helada que conocemos hoy, un continente cubierto en un 98% por hielo, con glaciares que pueden alcanzar hasta 4 kilómetros de espesor. Esta transformación fue tan radical que convirtió a la Antártida en la región más fría de la Tierra, con temperaturas que pueden descender hasta los 80 grados bajo cero. Pero aunque la Antártida parezca inmutable, su historia no ha terminado. El cambio climático está afectando sus glaciares y su capa de hielo, amenazando con liberar masas de agua que podrían alterar el nivel del mar a escala global. La Antártida sigue evolucionando, y su destino sigue ligado al futuro del planeta. Ahora que entendemos cómo la Antártida se convirtió en el continente helado que conocemos, es momento de explorar lo que significa vivir en este mundo extremo. Su clima es uno de los más implacables del planeta, con vientos que pueden derribar estructuras, temperaturas que desafían la resistencia humana y largas temporadas de oscuridad y luz perpetua. Adentrémonos en la atmósfera de la Antártida y descubramos cómo es el clima más extremo de la Tierra. Hablar del clima de la Antártida es hablar de los límites de la resistencia humana y del poder de la naturaleza en su máxima expresión. Es un territorio donde el frío no es simplemente una sensación, sino una fuerza que define todo lo que existe. En este continente blanco, el tiempo no se mide en días y noches como en el resto del mundo, sino en estaciones de luz infinita o de oscuridad absoluta. Las temperaturas pueden descender hasta niveles que desafían la vida, y los vientos, conocidos como catabáticos, pueden alcanzar velocidades superiores a las de un huracán. Es el lugar donde se han registrado las temperaturas más bajas del planeta y donde la supervivencia es una lucha constante. Para comprender la magnitud del clima antártico, hay que comenzar por su estructura. La Antártida no es solo un gran desierto de hielo, es un continente que se divide en dos regiones principales, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte oriental es la más grande y la más fría, con una capa de hielo que en algunas áreas supera los 4 kilómetros de espesor. Es aquí, en la estación Vostok, donde se ha registrado la temperatura más baja jamás medida en la Tierra, 89 grados centígrados bajo cero. La Antártida Occidental, en cambio, es más montañosa y más vulnerable al calentamiento global. Su hielo es más inestable, y en los últimos años, se han registrado aumentos significativos en la temperatura, provocando el colapso de plataformas de hielo y la aceleración del deshielo de glaciares que podrían elevar el nivel del mar en todo el planeta. Pero la temperatura extrema no es el único desafío que impone este continente. Los vientos catabáticos, generados por la gran diferencia de presión entre el interior del continente y sus costas, descienden desde el centro de la Antártida con una fuerza devastadora. Estos vientos pueden superar los 300 km por hora, arrastrando nieve y creando tormentas blancas que reducen la visibilidad a cero. A todo esto, se suma un fenómeno que solo ocurre en las regiones polares, la alternancia extrema entre luz y oscuridad. En el verano antártico, que va de noviembre a febrero, el sol nunca se oculta. La luz del día es continua, y los científicos que trabajan en las bases deben adaptar sus rutinas a un mundo sin noches. Pero en el invierno, que se extiende de mayo a agosto, la oscuridad lo cubre todo. Durante meses, el sol no aparece en el horizonte, y la temperatura desciende hasta niveles letales para cualquier ser humano expuesto sin protección. A pesar de estas condiciones extremas, la Antártida es un laboratorio natural fundamental para la ciencia. Su atmósfera es una de las más limpias del planeta, lo que permite el estudio del clima sin la interferencia de la contaminación humana. Además, las capas de hielo guardan registros de la historia climática de la Tierra en burbujas de aire atrapadas en su interior, permitiendo a los científicos analizar la composición de la atmósfera de hace cientos de miles de años y comprender cómo ha evolucionado el clima global. Pero si el clima de la Antártida es una de las fuerzas más hostiles de la naturaleza, la vida en este continente ha encontrado formas de adaptarse. A pesar del frío, de los vientos y de la escasez de alimento, la Antártida alberga una fauna única, capaz de sobrevivir en un mundo donde el hielo es la única constante.
Ahora, nos adentraremos en el fascinante mundo de los seres vivos que han hecho del continente helado su hogar. Desde los majestuosos pingüinos hasta los microscópicos organismos que viven atrapados en el hielo, exploraremos cómo la vida ha desafiado lo imposible en este rincón extremo del planeta. La Antártida es un continente donde la vida desafía los límites de lo posible. La fauna antártica depende casi en su totalidad del océano. A diferencia del Ártico, que tiene grandes extensiones de tundra donde pueden crecer algunas plantas, la Antártida es un desierto helado donde prácticamente no hay vegetación. Toda la cadena trófica se sostiene en el mar, en una base microscópica, el krill. Estas diminutas criaturas, parecidas a los camarones, forman la piedra angular del ecosistema marino antártico. Son el alimento principal de ballenas, focas, pingüinos y una gran variedad de aves marinas. Sin el krill, la vida en la Antártida colapsaría. Si hay una especie que representa a la Antártida, es el pingüino emperador. Esta extraordinaria ave, incapaz de volar, ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir al invierno más severo del planeta. Durante la temporada de cría, que ocurre en pleno invierno austral, los machos incuban los huevos en un delicado equilibrio sobre sus patas, protegidos solo por un pliegue de piel. Durante más de 2 meses, estos pingüinos soportan temperaturas de hasta 80 grados bajo cero y vientos de más de 200 km por hora sin moverse, sobreviviendo solo con las reservas de grasa acumuladas durante el verano. Los pingüinos Adelia, más pequeños pero igual de resistentes, son expertos nadadores que se sumergen en las aguas heladas para cazar peces y crustáceos. Sus colonias, formadas por miles de individuos, transforman el paisaje antártico en un bullicioso espectáculo de vida, donde cada movimiento está sincronizado con la dinámica del ecosistema marino. Junto con los pingüinos, las focas antárticas dominan las aguas heladas del sur. La foca de Weddell es particularmente fascinante. A pesar de vivir en un ambiente donde el mar se congela durante gran parte del año, estas criaturas han desarrollado la capacidad de mantener agujeros en el hielo con sus propios dientes, asegurándose un acceso constante al agua. Su fisiología les permite bucear durante más de 1 hora sin necesidad de subir a la superficie, explorando los misteriosos ecosistemas submarinos que aún permanecen desconocidos para la ciencia. Otras especies, como la foca leopardo, han perfeccionado sus habilidades de caza hasta convertirse en depredadores temibles. Su dieta incluye peces, calamares e incluso pingüinos, a los que persiguen con una velocidad y agilidad sorprendentes en el agua. Las aguas antárticas también son el hogar de algunas de las criaturas más grandes del planeta, las ballenas. La ballena azul, el animal más grande que haya existido en la Tierra, se alimenta en estas aguas ricas en krill, acumulando enormes reservas de grasa que le permiten sobrevivir el resto del año en otros océanos. Durante el siglo XX, la caza indiscriminada de ballenas llevó a muchas de estas especies al borde de la extinción, pero gracias a los tratados de protección, hoy sus poblaciones comienzan a recuperarse. Pero quizás la forma de vida más asombrosa de la Antártida no sean los pingüinos ni las ballenas, sino los microorganismos que han encontrado refugio en los lugares más inhóspitos del planeta. En el hielo, en los lagos subglaciales y en las profundidades marinas, existen bacterias capaces de sobrevivir sin luz ni oxígeno, alimentándose de minerales y gases atrapados en el hielo durante millones de años. Los científicos han encontrado vida en el lago Vostok, un cuerpo de agua que ha permanecido sellado bajo más de 4 kilómetros de hielo durante al menos 15 millones de años. Este descubrimiento ha abierto nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Si organismos pueden sobrevivir en estas condiciones extremas en la Tierra, podrían existir formas de vida similares en los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encélado. A pesar de su resistencia, la fauna antártica enfrenta una amenaza creciente, el cambio climático. El derretimiento acelerado del hielo está afectando el equilibrio ecológico de la región. La disminución del hielo marino reduce las áreas de reproducción de los pingüinos y afecta la disponibilidad de alimento para muchas especies. El krill, base de toda la cadena trófica, está viendo alterados sus patrones de reproducción debido al aumento de las temperaturas oceánicas. El futuro de estas especies depende de la capacidad de la humanidad para mitigar los efectos del calentamiento global. La Antártida es un ecosistema frágil, un mundo en equilibrio constante donde cada cambio en el clima puede desencadenar consecuencias impredecibles.
Pero la historia de la Antártida no es solo una historia de hielo y vida. También es una historia de exploradores, de aventureros que se atrevieron a desafiar el último continente en una época en que la humanidad aún no comprendía del todo lo que significaba este mundo extremo. Ahora, viajemos en el tiempo hasta los primeros intentos de llegar a la Antártida. Desde los marinos que la vieron por primera vez en el siglo XVIII hasta la épica carrera por conquistar el Polo Sur, adentrémonos en la historia de los hombres que arriesgaron sus vidas en busca del conocimiento y la gloria. Cuando los primeros navegantes europeos comenzaron a explorar los mares del sur, surgieron rumores de una gran masa de tierra más allá de lo conocido. Durante siglos, los cartógrafos imaginaron un continente austral, una tierra desconocida que debía existir para equilibrar el peso del mundo. Sin embargo, nadie había visto aquella región de hielo y viento, y su existencia era solo una especulación. Fue en el siglo XVIII cuando la Antártida dejó de ser un mito y se convirtió en un territorio real. En el año 1773, el explorador británico James Cook emprendió un viaje al extremo sur del planeta con el objetivo de descubrir nuevas tierras. Durante su travesía, Cook navegó más allá del círculo polar antártico, convirtiéndose en el primer ser humano en alcanzar esas latitudes. Sin embargo, el hielo impenetrable impidió que llegara a la costa. Aunque no vio el continente, sus relatos confirmaron que en el sur existía una región de frío extremo y mares turbulentos, un mundo hostil que pocos se atreverían a explorar. Con el paso del tiempo, la curiosidad científica y la ambición de las potencias europeas impulsaron nuevas expediciones. En el siglo XIX, los barcos balleneros comenzaron a aventurarse más al sur en busca de nuevas zonas de caza, y fue en ese contexto que se produjeron los primeros avistamientos confirmados de la Antártida. En el año 1820, el explorador ruso Fabian Gottlieb von Bellingshausen y el británico Edward Bransfield registraron las primeras observaciones de la costa antártica, aunque ninguno de ellos pisó tierra firme. Pero la verdadera era de la exploración antártica comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando una nueva generación de aventureros decidió desafiar el hielo con el objetivo de conquistar el Polo Sur. Fue en este periodo cuando se desató una de las rivalidades más legendarias de la historia de la exploración, la carrera entre el noruego Roald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott. Amundsen era un hombre meticuloso y obsesionado con la preparación. Había estudiado las técnicas de supervivencia de los pueblos indígenas del Ártico y sabía que la clave para triunfar en el Polo Sur no era la fuerza bruta, sino la adaptación. Scott, en cambio, representaba la tradición británica de la exploración heroica, basada en el sacrificio y la resistencia ante la adversidad. La expedición de Amundsen partió en el año 1911 desde la Bahía de las Ballenas, en la costa antártica. Usando trineos tirados por perros y avanzando con una estrategia impecable, su equipo logró alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de ese mismo año, dejando la bandera noruega como testimonio de su hazaña. Scott, que había partido semanas después, llegó al mismo lugar el 17 de enero del año 1912, solo para descubrir que Amundsen se le había adelantado. Desmoralizados y debilitados por las condiciones extremas, Scott y su equipo iniciaron el viaje de regreso, pero jamás lo completaron. Atrapados por una tormenta de nieve y con los suministros agotados, murieron uno por uno en el camino. Los diarios de Scott, encontrados meses después junto a sus cuerpos congelados, narraron con detalle los últimos días de la expedición, convirtiéndolo en un símbolo de heroísmo trágico. La conquista del Polo Sur marcó el final de la era heroica de la exploración antártica y el comienzo de una nueva etapa. Con el continente cartografiado y con una presencia humana establecida en sus costas, la Antártida se convirtió en un territorio de creciente interés para la ciencia y la geopolítica. Pero mientras los exploradores buscaban alcanzar nuevas metas, las grandes potencias mundiales comenzaron a mirar a la Antártida con otros ojos. En las siguientes décadas, el continente se convirtió en un escenario de tensiones políticas y militares, primero en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría, cuando la presencia en la Antártida dejó de ser solo una cuestión de conocimiento y se transformó en una lucha por el dominio de la última frontera del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Antártida, a pesar de su aislamiento, no estuvo completamente ajena a la contienda global. En un mundo donde cada rincón del planeta parecía tener una relevancia estratégica,
varias potencias comenzaron a mirar hacia el continente blanco con intereses específicos. Aunque la Antártida no fue escenario de batallas directas, sí se convirtió en un territorio disputado en términos de soberanía, exploración y presencia militar. Uno de los episodios más intrigantes de este período es el relacionado con la Alemania nazi. En el año 1938, bajo las órdenes de Adolf Hitler, se envió la expedición antártica alemana con el objetivo de establecer una reclamación territorial y asegurar posibles recursos para el Tercer Reich. Esta expedición exploró la región de la Tierra de la Reina Maud y la bautizó como Neuschwabenland o Nueva Suabia. Se dice que los alemanes cartografiaron la zona utilizando aviones y que dejaron marcadores en el hielo con el emblema del Reich. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial estalló poco después, y cualquier plan de colonización antártica quedó en segundo plano. En el Reino Unido, la presencia nazi en la Antártida despertó preocupaciones estratégicas. Con el objetivo de asegurar las reclamaciones británicas en el continente y evitar que fueran utilizadas con fines militares, el gobierno británico lanzó la Operación Tabarín en el año 1943. Esta misión estableció varias bases en la península antártica y en islas cercanas, como la isla Decepción, para garantizar la soberanía británica y vigilar cualquier posible actividad enemiga en la región. Aunque nunca se produjo un conflicto militar, estas bases marcaron el inicio de una presencia permanente en la Antártida. Tras el fin de la guerra, la Antártida adquirió un nuevo significado en el contexto de la Guerra Fría. En un mundo dividido entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la exploración y presencia en el continente helado se convirtió en un reflejo de la competencia ideológica y militar de las superpotencias. Fue en este contexto que, en el año 1946, los Estados Unidos lanzaron la Operación HIJAMB, la mayor expedición militar a la Antártida de la historia. La Operación HIJAMB, liderada por el almirante Richard Byrd, involucró más de 4.500 hombres, 13 barcos y una gran flota de aviones que sobrevolaron y cartografiaron vastas regiones del continente. Oficialmente, la misión tenía fines científicos y de entrenamiento en condiciones extremas, pero la magnitud de la operación generó numerosas especulaciones. Algunas teorías sugieren que los Estados Unidos estaban investigando posibles bases nazis en la Antártida, mientras que otras afirman que buscaban evaluar el potencial estratégico del continente para futuras instalaciones militares. El interés en la Antártida no se limitó a los Estados Unidos. La Unión Soviética también intensificó su presencia en la región, estableciendo bases de investigación en la década de los años 50. Mientras tanto, varios países reclamaban partes del continente, lo que generó un escenario de tensión territorial. En un momento en que el mundo estaba al borde de un conflicto nuclear, la posibilidad de que la Antártida se convirtiera en un campo de batalla o en una plataforma para la expansión de armamento preocupaba a la comunidad internacional. Sin embargo, en medio de la rivalidad global, la diplomacia logró abrir una puerta a la cooperación. En un esfuerzo por evitar la militarización de la Antártida y garantizar su uso exclusivamente pacífico, varias naciones iniciaron negociaciones para establecer un acuerdo internacional sobre su estatus. Estas conversaciones culminaron en la firma del Tratado Antártico en el año 1959, un documento sin precedentes que definió el futuro del continente y lo convirtió en un símbolo de cooperación global. Con este tratado, la Antártida pasó de ser un territorio disputado a ser un espacio dedicado a la ciencia y la paz. En los siguientes años, la exploración antártica se transformó por completo, y en lugar de bases militares, comenzaron a surgir estaciones de investigación multinacionales que dieron inicio a una nueva era de descubrimiento y colaboración en el continente más remoto del planeta.